Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El título para hoy es La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es una maravillosa y asombrosa verdad. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y antes de comenzar, vamos a escuchar a Joab, que nos tiene un canto especial precisamente pensando en esta verdad asombrosa. Amén. Muchas gracias, Joab. Hemos visto hasta hoy en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que Timoteo poseía una fe no fingida y por lo tanto tenía un don espiritual, por lo menos algún don espiritual dado por Dios, pero también había recibido de parte de Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y por esa razón, Timoteo fue exhortado por el apóstol Pablo. Es decir, Timoteo, tú tienes todos estos recursos dados por Dios. Por lo tanto, aviva el fuego del don de Dios que habita en ti. Y lo mismo se nos dice a nosotros, hermanos, porque también nosotros, estando en Cristo, tenemos una fe genuina, tenemos de parte de Dios al menos un don espiritual y hemos recibido también de parte de Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque una persona que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo es un creyente genuino, en donde el Espíritu de Dios mora y por lo tanto está puesta por Dios para dar testimonio de Cristo y está equipado por Dios para dar testimonio de Cristo.
tiene una fe no fingida, ha recibido dones espirituales, ha recibido el Espíritu de Dios. Un espíritu, dice el pasaje, de poder, de amor y de dominio propio. Y sin duda, de esa forma puede enfrentar las aflicciones que vienen como resultado de predicar el Evangelio. Porque hay aflicción, hay persecución, hay padecimiento. Cuando le hablamos a la gente del Evangelio, en automático la gente no quiere escuchar. Como primera reacción, la gente rechaza. Y entonces hay una tensión entre nosotros y los que son nuestros amigos o compañeros de trabajo. Hablamos del Señor y es como cerrar puertas y abrir un debate para discutir, para pelear. Podemos hablar de cualquier otra cosa y no pasa nada, pero empezamos a hablar del Evangelio y empiezan a relucir armas de defensa, cerrazón, oídos sordos. Hoy veremos que Dios nos hizo partícipes de todo esto de acuerdo a su propósito y de acuerdo a la gracia. Pero lo más asombroso para mí al leer este pasaje es que esa gracia estaba en las manos, en la persona del Señor Jesucristo, desde antes de los tiempos de los siglos. Es decir, allá en la eternidad pasada, nuestro Señor Jesucristo tenía la gracia que Dios quiso darnos a ti y a mí. Lo vamos a ver un poco más a detalle. Y como nos decía Joab en el canto, llegó el momento en que cuando apareció el Señor Jesucristo, esa gracia fue revelada ampliamente, totalmente para nosotros. Vamos a orar. Bendito seas, Señor. Es difícil poner en palabras la gratitud que podemos experimentar al saber que tú nos has concedido una gracia que viene desde la eternidad, pero que estaba destinada para nosotros. No fue una casualidad, no fue un accidente. Tú nos la diste en Cristo Jesús para ser manifestada cuando nuestro Señor hace casi 2000 años vino a morir a la cruz para vencer el pecado, vencer la muerte, resucitar y darnos plena certidumbre de fe de que todo lo que Él dice, todo lo que tú dices en tu palabra es verdad. Y gozarnos en esa esperanza viva que tenemos, sabiendo que si tú venciste la muerte y resucitaste, también nosotros resucitaremos contigo, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu bondad. Abre nuestro corazón para deleitarnos en esta verdad. Y no solo para deleitarnos o gozarnos, sino para saber y entender qué nos toca a nosotros hacer con esta gracia que hemos recibido. No es para quedárnosla escondidos, sino para compartirla con otros que vengan a escuchar tu evangelio, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Vamos al pasaje, hermanos, déjenme ver cómo es esto. Ahí tenemos el pasaje, segunda carta a Timoteo 1, del 7 al 12. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículos 7 y 8 leemos de nuevo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Al final de este versículo 8 vemos, hermanos, que la clave para soportar las aflicciones, para resistir ese rechazo o persecución, la clave es que las aflicciones se enfrentan según el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Si nosotros queremos enfrentar, gracias César, si nosotros queremos enfrentar ese temor, esa persecución, ese rechazo, esa burla en nuestras propias fuerzas, lo más probable es que vamos a abandonar la carrera y nos vamos a callar y nos vamos a esconder si todo lo dejamos a nuestra fuerza. Pero el pasaje nos dice que podemos y debemos enfrentar esas aflicciones según el poder de Dios, y ahí está toda la diferencia. Y alguno de ustedes preguntará: ¿y cómo tengo acceso a ese poder? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo me hago de ese poder? En su carta a los Efesios, el apóstol le pide a Dios que les dé entendimiento para conocer precisamente ese poder. Dice así, Efesios 1:19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nada más leer esa línea, hermanos, la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, es motivo de gozo, porque Pablo está usando palabras superlativas: supereminente, grandeza de su poder. Es algo que más o menos lo que él está queriendo decir es tan difícil incluso de expresar, pero podría ser algo así: el poder de Dios es de tal magnitud que no tiene comparación alguna. Es supereminente, está por encima de cualquier cosa. Va mucho más allá de cualquier idea que tengamos sobre el poder. No tiene límites el poder de Dios. Levanta muertos. El poder de Dios levantó a nuestro Señor y nos va a levantar a nosotros. Nos va a resucitar. Ese es el poder. Esa es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Es decir, está a nuestra disposición. ¿Y cuál es ese poder? Es el que operó en Cristo para ser levantado de la tumba. Ese inmenso poder de Dios actúa en nosotros, y por eso, y solo por eso, podemos enfrentar las aflicciones que vienen por causa de predicar el Evangelio. No hay otra fuente que nos pueda ayudar a resistir. Dejemos las persecuciones, el simple rechazo de burla de nuestros amigos. En nuestras propias fuerzas seríamos incapaces de tolerar una burla hoy, una burla mañana, un menosprecio pasado mañana,
un rechazo, que te eliminen del grupo, que no seas parte de ninguna asociación en tu empresa por ser creyente. Si todo dependiera de nuestras fuerzas, estaríamos, si no deprimidos, por lo menos nos ocultaríamos y diríamos, yo no puedo resistir esto. Y hoy en día que es tan grave que no te den un like en las redes sociales y que la felicidad de mucha gente depende de eso, de cuántos likes, de cuántas vistas de su video o de sus fotos o de su comentario. Es muy grave estar dependiendo en nuestras fuerzas. Ha habido suicidios a nivel mundial por esa causa, porque la gente no siente que pertenece a algo. Hermanos, nosotros no dependemos de nuestra fuerza ni de likes del mundo. Nosotros dependemos del poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos. Ahora bien, cuando Pablo exhorta a Timoteo a no avergonzarse de dar testimonio de Cristo, lo hace poniéndose él también como ejemplo de lo que él estaba padeciendo. Dice ahí el versículo 11 y 12, hablando del Evangelio, dice Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando Pablo dice, padezco esto, se está refiriendo a que él está prisionero. Él está en la prisión, en Roma, disminuido físicamente, próximo a morir, encadenado como un malhechor, como veremos más adelante en la carta. Y sin embargo su ánimo está arriba, porque él sabe a quién ha creído, porque él depende del poder de Dios para dar testimonio. Y aún ahí en la cárcel, anciano ya, como él se autonombra, autodefine, debilitado, encarcelado, de todas maneras él dice, yo no me avergüenzo, Timoteo, tú tampoco debes hacerlo, porque nuestro Dios está con nosotros. Nos ha dado la fe, nos ha dado dones, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su poder. Timoteo, no te avergüences. Y esta exhortación es también para nosotros, hermanos, no nos avergoncemos. La expresión clave aquí es, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Esa es la razón fundamental. Si tú y yo conocemos y sabemos a quién le hemos creído, difícilmente habrá margen para avergonzarnos. Si no sabemos a quién hemos creído, si nuestra fe es una fe basada en que vengo con mi familia, vengo con mis amigos, vengo con mi esposa o mi esposo, o me está trayendo mi papá o mis hijos, si no es una fe genuina, por lo tanto no sabemos a quién hemos creído. Pero si sabemos a quién hemos creído, el resultado es lógico, es esperable, hermanos. No podemos, no debemos avergonzarnos. Nuestro Señor es el más sublime ser del universo. No hay nada de mancha en Él. No podemos avergonzarnos del Señor, de ninguna manera. Él es santo, 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 perfecto. Todos sus atributos trabajan en armonía, a plenitud. No hay razón para avergonzarnos de nuestro Señor. Y Pablo conocía muy bien al Señor. ¿Recuerdan ustedes la historia de la conversión de Pablo? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Pablo le respondió: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el apóstol termina diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? Un encuentro que transformó su vida a partir de ese momento, y nunca más hubo duda en el apóstol de quién es Jesús. Yo sé a quién he creído. Para nosotros la exhortación es la misma, hermanos. Ya lo he dicho varias veces. Hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos una fe no fingida. Dios nos ha dado dones espirituales. Dios nos ha dado su espíritu, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos invita a que avivemos el fuego del don que hay en nosotros y a que demos testimonio, a que no nos avergoncemos, porque el poder de Dios está actuando en nosotros. No se quedó allá al levantar a Cristo Jesús de entre los muertos. No disminuyó en nada. No es que se vaya gastando como se gasta la batería de un celular. El poder de Dios es infinito, infinito, y está a nuestro alcance. Pero todo esto tiene que estar asociado con un conocimiento profundo de nuestro Señor Jesucristo. Un conocimiento, hermanos, bíblicamente robusto, saludable, fielmente fundamentado en lo que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús. No un conocimiento que sacamos de las películas o de las series o de la cultura popular o de las religiones o de las antirreligiones o tradiciones humanas. Necesitamos un conocimiento arraigado en lo que la Escritura dice sobre quién es Jesús. Y Pablo nos dice: yo sé a quién he creído. Y hermanos, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos igual, porque saber a quién he creído no es solo un saber intelectual o histórico incluso de Jesús. Mucha gente allá afuera, por no decir todos, saben quién es Jesús. Pregunta ahorita que salgas si sabes quién es Jesús y te van a decir que sí, pero puede ser nada más un conocimiento intelectual o histórico, cultural, académico. El yo sé a quién he creído al que se refiere el apóstol es un conocimiento que procede de una relación íntima con el Señor, de una convivencia constante, una interacción continua, una comunión estrecha con Él, una comunión estrecha entre Cristo y nosotros. Es un conocimiento que procede de una relación íntima, diaria, no de oídas de una historia de hace años, o cuando viene Semana Santa y nos proyectan películas de la crucifixión o de la resurrección. Eso no. Implica una convivencia continua, una relación de confianza que se produce cuando Cristo es nuestra prioridad, hermanos. Cuando Cristo es el primer pensamiento, cuando Cristo está presente en cada decisión que tomamos, cuando Cristo nos acompaña en los viajes o en el descanso, cuando estamos con temor o con gozo, que sea Cristo el centro de nuestros pensamientos. Porque lo conocemos, porque sabemos lo que la Biblia dice, quién es Él. Necesitamos hacer morar la palabra de Dios abundantemente en nosotros para poder entender y conocer y deleitarnos quién es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pablo decía: para mí, el vivir es Cristo. Impresionante. No decía: yo cuando ando de misionero, pues sí,
Cristo. Y después en mis actividades haciendo tiendas, ahí pues no, ahí estoy platicando de las Olimpiadas o de... No. Para mí el vivir es Cristo. Toda la vida, hermano. Nosotros los cristianos no tenemos una vida espiritual y una vida secular. Nuestra vida debe ser integral. Somos cristianos de tiempo completo. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. ¿Qué hay de nosotros? Hermanos, Dios quiere que tengamos esa relación con Él. Animémonos, busquémosle. El Señor es el mejor amigo que podemos encontrar. Es el mejor refugio al que podemos acudir. Es el mejor pensamiento que pueda venir a nuestra mente. Cristo Jesús, Dios hecho carne. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo está tu relación personal con Cristo Jesús? Tu relación personal. No la de tu marido, o de tu esposa, o de tus hijos, o de tus papás, o de tu vecino ahorita ahí en las sillas. Tu relación con Cristo. ¿Cómo la estás cultivando? Diariamente. ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo ordenas a tus pensamientos para que Cristo sea tu prioridad? ¿Lo conoces de manera personal? ¿O estás todavía como cuando Job decía, de oídas te había oído? Pero llegó el momento en la vida de Job que dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Dónde estás tú, hermano? Animémonos, porque todos tenemos mucho camino que recorrer, todos, Animémonos a conocer y proseguir en conocer a nuestro Dios diariamente. Empecemos a disfrutar el deleite de tener una relación estrecha con Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién le había creído Pablo? Yo sé a quién he creído. Los versículos 9 y 10 de Timoteo nos dicen que el apóstol había creído en una persona eterna, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el ungido de Dios que nos trajo la gracia. En esa persona eterna es en quien Pablo había creído. Dice así, versículo 9, hablando aquí de Dios primero, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué pasaje tan hermoso, ¿no? Es para regocijarnos, es para cerrar la Biblia, salir a respirar y darle gracias a Dios y regresar y volver a abrir la Biblia en el mismo pasaje, diciendo, Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo es posible que seas un Dios tan amoroso? No hay mérito en nosotros, hermanos, ninguno. Es más, la palabra mérito no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio. Absolutamente nada. En todo caso, los méritos son de Cristo, no de nosotros. Pero esto es para decirle, Señor, gracias. ¿Cómo es posible que tú le hayas dado a este pecador desde antes de los tiempos de los siglos, es decir, desde la eternidad pasada más lejana que pudiéramos intentar imaginar? Dios ya había dicho, hijo, ten, esta gracia es para Raúl. Esta gracia es para los creyentes que un día se van a reunir allá en el Cordero. Tenla. Tú eres el poseedor de la gracia y el que va a relevar esa gracia. Hermanos,
Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Dice ahí el pasaje. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y eso de llamamiento santo va en dos sentidos. Uno, pues porque Él es santo. El llamamiento santo es santo porque Dios es santo, santo, santo. Solamente de Él puede proceder ese llamado. Y por el otro lado es un llamamiento santo porque nosotros somos llamados a ser santos así como Él es santo. Lo recuerdan, Primera de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, su llamamiento es porque la fuente, es decir, Dios es santo, pero también nos está llamando a ser santos nosotros. Y tenemos otra vez todos los recursos, hermano, porque hemos nacido de nuevo a través del Espíritu. Tenemos una fe no fingida, tenemos dones, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el poder de Dios a nuestro alcance y tenemos el llamamiento santo. Tenemos el llamamiento santo. Y dice aquí, nos aclara, no nos salvó ni nos llamó por algo que hubiéramos hecho, porque dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ustedes saben, recuerdan cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Porque conforme a ese propósito nos salvó y nos llamó. Alabanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Y dice el propósito de fondo, lo encontramos ahí en Romanos capítulo 8, del 28 al 29, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escuchen bien esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí donde estás, así como te ves, así como me ven, Dios está trabajando en nosotros para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Es un propósito impresionante, surgido del corazón mismo de Dios. ¿Recuerdan allá en la creación? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y todo eso se vino al suelo cuando entró el pecado. Pero Dios no perdió de vista ese propósito original. Y dice, no, yo los quise hacer a mi imagen y a mi semejanza y lo voy a conseguir. Y a pesar del pecado, por eso envió a su Hijo para destruir el pecado. Y entonces está trabajando en cada uno de nosotros para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el gran propósito de nuestro Dios. Y dice también que nos llamó conforme a ese propósito y conforme a la gracia. Y esa maravillosa gracia, hermanos, como lo cantábamos hace unos momentos, esa sublime gracia estaba diseñada, planificada, entregada, reservada en Cristo Jesús desde la eternidad pasada para ti y para mí. Una reservación totalmente segura desde la eternidad pasada, mucho antes de que Dios hiciera el universo, porque dice antes de los tiempos de los siglos. Todavía no existía ni el tiempo. Mucho antes de que hiciera el universo, Cristo tenía esa gracia. Mucho antes de que Dios dijera, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Su gracia estaba en las manos de nuestro Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando solo existía Dios.
Yo sé que esto nos va a traer un poquito de dolor de cabeza, tratar de echar un vistazo a eso. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Echemos un vistazo. En ese momento no había absolutamente nada más que Dios. Solamente Dios. Solamente la bendita Trinidad interactuando entre ellos, diciendo: aquí hay gracia que va a ser para mis hijos, para mi pueblo, para mi iglesia, para mis amados y escogidos y santos. Ten, hijo, toma esta gracia desde antes de la fundación de los tiempos, de los siglos, y guárdala, porque va a ser manifestada. Tú la vas a manifestar cuando vayas a la tierra, cuando vayas al mundo. Impresionante, hermanos. Yo ahí me quedo asombrado, con el ojo cuadrado. Pero eso pasó antes de los tiempos de los siglos. Solamente Dios, con una intención de corazón para regalarnos su gracia en Cristo Jesús. Esa gracia, como leíamos al principio, estaba destinada, lo dicen otras partes de la Escritura, los profetas que profetizaron, de la gracia destinada a vosotros, estaba destinada desde antes. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y decían, bueno, ¿y quién es el que va a traer esta gracia? ¿Cómo va a ser? Y allá en la carta de Pedro nos dice el apóstol que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les dijo, se trata de esto. Toda esta operación es de Dios y va a ser ejecutada a través de Cristo Jesús. La persona que va a poner en marcha todo este plan es Cristo Jesús. Y el versículo 10 de Timoteo lo confirma, porque dice, hablando de la gracia de Dios, dice, pero que ahora esa gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Impresionante. Y perdónenme por repetir, impresionante aquí, impresionante allá, pero no encuentro otra palabra, hermanos. Asombroso. La verdad, quedamos rebasados. Cuando solamente existía Dios, ya tenía Cristo la gracia destinada para nosotros. Y hace cerca de 2000 años la hizo visible a toda la humanidad, cuando Él apareció en este mundo. Nos damos cuenta de eso. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo apenas hace casi 2000 años. Y ahí dice el pasaje, se hizo manifiesta la gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La puso en toda su gloria, en toda su majestad, a la vista de todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la gracia desplegada. Una gracia que dice que el único ser santo del universo fue cargado con nuestros pecados para ir a la cruz y pagar el precio de nuestro pecado. Está desplegado ese mensaje y esto está contenido en el Evangelio, que es precisamente lo que nosotros tenemos que compartir con otros. Para ver si alguno de los que nos escuchan alcanza la gracia de Dios. Cristo esperó el momento específico. Pasaron, en nuestro pensamiento humano, pasaron siglos, miles de años, hasta que Cristo vino a la tierra. Y entonces desplegó, descubrió, le quitó el velo a la gracia para que todo mundo pudiera verla. Llegado el momento,
nuestro Señor dejó su trono en el cielo, vino a la tierra, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y en la condición de hombre se hizo un esclavo, obediente hasta la muerte. Y toda esa operación es la muestra, la expresión de la gracia de Dios para con nosotros. De que sin merecer absolutamente nada, Dios nos ha hecho partícipes de todo. De todo. Esa gracia maravillosa nos fue entregada en Cristo Jesús. Es esa gracia por medio de la cual somos salvos a través de la fe. Esa gracia es la que, como decía nuestra hermana, es la que nosotros tenemos que alabar y glorificar. Alabarlo a Él por la gloria de su gracia. Porque cuando Cristo Jesús apareció en escena, hermanos, no hubo más duda. El plan de Dios empezó a caminar y nosotros hoy aquí estamos por esa misma gracia. Y Cristo Jesús, con su muerte en la cruz y su resurrección, venció la muerte, dice el pasaje ahí. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y esa inmortalidad de la que habla aquí es una vida que no se corrompe, una vida que dura por siempre. Eso es lo que implica esa palabra inmortalidad. Ustedes saben, uno de los materiales, quizá me quedé ya muy anticuado, pero uno de los materiales más puros de la tierra es el oro. Seguramente habrá otros que ya no conozco, pero el oro que tenemos en nuestros anillos, en nuestras cadenas, es el oro que siempre ha existido en la tierra, reprocesado 1 y 10,000 veces. Porque es casi inerte, no se oxida, no le pasa nada a la intemperie. Es prácticamente indestructible. Pero la inmortalidad de la que se refiere aquí, esa sí es totalmente incorruptible. Y Cristo la sacó a la luz a favor tuyo y mío cuando trajo esa gracia, hermanos. Entonces, creo que no podemos hacer otra cosa más que llenarnos de asombro, de temor reverente, de gratitud y de gozo ante nuestro Señor al considerar esto, que somos destinatarios de la gracia de Dios. ¿No lo crees? Asombro, temor reverente, gratitud y gozo, porque por esa gracia de Dios somos aceptos en el amado. Hay muchas cosas que podríamos hablar y seguir diciendo de la gracia, pero no es el momento ni soy la persona indicada para ello. Lo que sí puedo decir y puedo animarte a hacer es a regocijarnos en esta verdad. Que cuando te vayas de aquí y en el día a día, siempre recuerdes, hermano, que tú eres destinatario de la gracia de Dios, que Cristo Jesús la tenía reservada para entregártela. Y que gracias a Él, tú y yo, hemos querido recibir esa gracia para creer en el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Bendito Señor, gracias te damos. Nos quedamos sin palabras al considerar esa gracia sublime, maravillosa, eterna, que tú quisiste darnos antes de que existiera cualquier cosa que conocemos, cuando solamente estabas tú, con tus pensamientos, con tus intenciones, con tu amor para con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor.
queremos alabarte, dándote gracias, pero también queremos rogarte que nos des la fe necesaria, el valor necesario, la humildad, la iniciativa para compartir esta gracia con otros. El evangelio de la gracia tuya, Señor, que podamos predicarlo, darlo a conocer, sabiendo que quizá vendrá persecución, aflicciones, burlas, pero ayúdanos a recordar que tu poder, por el cual levantaste a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, estará con nosotros para que podamos resistir esas aflicciones. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias.